Bien chicos, buenas. En esta oportunidad vamos a la tercera parte o tercer video relacionado a metodología de la investigación capítulo 3. En esta oportunidad abordaremos lo que son los materiales y recursos y las técnicas de procesamiento y análisis de los datos. Entonces, sin más demora, lápiz y papel y vamos a comenzar. Primero iniciaremos con lo que son los materiales y recursos. Los materiales y recursos, este apartado, esta parte del proyecto solamente serán efectuados en aquellos proyectos cuyo diseño sea de tipo experimental. Si el diseño no es experimental, entonces vamos a omitir esta parte, ¿ok? Para aquellos diseños experimentales vamos a desarrollar este segmento de la siguiente manera. Los materiales y recursos se dividen en tres tipos, ¿ok? Los recursos pueden ser materiales, económicos o pueden también ser humanos. Antes de comenzar a desarrollar cada uno de estos, es imperativo definir por un autor cada uno de estos y posteriormente señalar, en el caso de los recursos materiales, cuáles son los recursos utilizados, en el caso de los económicos, cuáles son los ingredientes, la cantidad, los costos, y no olvidar, por supuesto, el total de ese patrimonio invertido durante el proyecto, y en el caso de los recursos humanos, las personas que hayan colaborado dentro del proyecto para la elaboración de este producto como tal o de este experimento. Es importante que toda esta información se encuentre resumida en un cuadro, ¿ok? Para entender un poco de la manera como podemos nosotros desarrollar los materiales y recursos dentro de nuestro proyecto, vamos a ver la siguiente parte del proyecto de investigación, en donde se observará la manera correcta de cómo desarrollar los materiales y recursos, ¿ok? Recuerden que el término materiales y recursos son dos cosas totalmente diferentes. Vean ustedes que recursos son un conjunto de elementos disponibles para la realización de un proyecto, ¿ok? Entonces esos recursos pueden ser de distintos tipos. Pero bueno, antes de comenzar a definir esa parte, vamos a recalcar que el título para esta parte de este proyecto se trata de la elaboración de una crema basada en aloe vera para la hidratación de la piel. Es decir, en este momento el proyecto consiste en elaborar una crema a base de esos compuestos naturales. Entonces se señalan varios tipos de recursos. Primero los recursos materiales, ya lo había definido anteriormente. Y dentro de estos recursos materiales, por supuesto, definimos a partir de un autor qué son los recursos materiales y luego señalamos cuáles fueron los recursos materiales. Por supuesto, aquí englobamos todos los materiales de efecto de investigación o de efecto de experimentación, todas la computadora, el internet, hojas, impresoras, balanza, espátula, mortero, vaso precipitado, entre cualquier otra cantidad de materiales que por supuesto ustedes vayan a necesitar para poder desarrollar el experimento como tal y desarrollar por supuesto todo el proyecto. Dentro del recurso económico, por supuesto, hacemos la definición bajo un autor y posteriormente establecemos un cuadro resumen en donde podemos sintetizar esa información. Por ejemplo, para efectos de la elaboración de esta crema se utilizó avena, colocamos un renglón que defina la unidad, otro renglón que defina la cantidad de ese producto y otro renglón que defina el precio. Posteriormente, al final, vamos a tener el total de lo invertido a la hora de realizar el experimento. De repente ustedes lo invertido en realizar el proyecto y eso queda a su criterio como tal. Y finalmente establecemos el recurso humano, que son todas aquellas personas que facilitaron la realización del proyecto. Por supuesto aquí irán todos los responsables, ya sea personas de su comunidad, ya sean los integrantes del mismo proyecto, ya sean algún tipo de especialista que les colaboró a la hora de diseñar el experimento, ya eso queda de su parte. Básicamente, esta es la manera de cómo desarrollar lo que serían los materiales y recursos dentro del marco metodológico. Vamos a observar ahora
cómo desarrollamos el apartado o el segmento que corresponde a la técnica de procesamiento y análisis de datos. Primero debemos saber que una vez aplicado el instrumento, nosotros tenemos que ordenar esa información. Ordenar no es más que codificar los datos y por supuesto todo esto lo hacemos con un propósito. El propósito es presentar esos datos, presentar lo que obtenimos, o lo que tuvimos, perdón, a partir de esa encuesta que aplicamos, o de ese instrumento, o de cualquier tipo de técnico o instrumento aplicado. Entonces, ¿cómo presentamos nosotros esa información? Existe dos maneras. Una de ellas es a través de gráficos de distribución, dentro de los cuales señalamos a los diagramas de barra, los histogramas, los polígonos de frecuencia. También hablamos de los diagramas de sectores, que comúnmente quizás las personas lo conocen como los gráficos de torta, aunque no es debido decirle así, pero bueno, también se les conoce de esa manera. Y bueno, esos son básicamente esos gráficos de distribución. También tenemos otra forma de presentarlo, que es a través de tablas de distribución de frecuencia. Básicamente las tablas de distribución de frecuencia, como podemos observar allí en ese gráfico, ilustra la manera como se reparten los datos de acuerdo a las variables que estemos midiendo. En este caso se mide la variable género en masculino femenino y bueno, vemos al lado un renglón que dispone la proporción y otro al lado que dispone del porcentaje. Las gráficas y las tablas tienen dos finalidades distintas o se diferencian unas de otras, porque una gráfica busca la interpretación lógica de los datos, es decir, darle sentido a la información que yo recogí, y las tablas lo que hacen es resumir la información. Yo de una tabla de distribución puedo obtener un gráfico o varios gráficos, ¿ok? La tabla resume la información, mientras que el gráfico, aparte de resumirla, permite darle interpretación lógica y por supuesto una estética mejor al proyecto que estemos trabajando. Una manera de poder observar la forma correcta de cómo desarrollar esta parte dentro de nuestro proyecto de investigación lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. ¿Ok? Lo importante es saber la diferencia entre lo que sería una tabla y lo que sería un gráfico. Entonces, básicamente esto que vemos acá es bastante corto. Como de costumbre, simplemente comenzamos señalando qué tipo de tabla usamos, si utilizamos tablas, y, o sea, bajo un criterio de un autor, y por supuesto, con qué propósito. Y igual lo vamos a hacer con los gráficos, o sea, qué tipo de gráficos utilizamos y bajo qué propósito. Entonces, básicamente aquí tenemos para el procesamiento y resumida de datos se usaron las tablas de distribución de frecuencia simple, las cuales permitieron ordenar y presentar la información. Asimismo, para facilitar la comprensión, análisis desde una perspectiva visual, se utilizaron diagramas circulares, es decir, diagramas de sectores. También se puede señalar dentro de esta parte lo que sería el método que empleé para poder presentar esas tablas. Observen ustedes esa tabla y esos gráficos, que toda esta representación gráfica e ilustraciones se hicieron posible a través de la herramienta de trabajo Microsoft Office Excel. Recuerden que toda esta información que ustedes copien acá debe ir reforzada por un autor. Aquí yo no lo coloco justamente para resumirme en tiempo, pero sabemos que todo lo que digamos debe estar amparado bajo el criterio de un autor conocido. Y bueno, chicos, esto ha sido básicamente lo que es esta parte del proyecto que corresponde a los materiales y recursos. Sí, solo sí, es un proyecto de investigación de diseño experimental. Si no lo es, obviamos esa parte y pasamos directamente a lo que son las técnicas de procesamiento y análisis de datos, que básicamente son dos, son las tablas y los gráficos. Tenemos que especificar qué tipo de gráfico es. Queda de su parte ponerse al día con su proyecto, trabajar esta parte y si tienen dudas, por supuesto, consultar a tiempo. Así que no hay tiempo que perder, hay tiempo que invertir, que es una cosa diferente, y vamos a preocuparnos por invertirlo en las cosas que lo merecen. Nos vemos en el próximo video.